En los últimos días, un debate en el seno de la ANEP ha puesto en agenda a una comunidad menonita del departamento de Florida. Seguramente muchos ya escucharon sobre esta historia, ¿no? Un grupo de familias de esa comunidad persiste en su decisión de no enviar a sus niños a la escuela, pese a la resolución de la ANEP de iniciar acciones judiciales. Según las autoridades educativas, hay 11 niños en esa situación. Estos reciben a maestros que viajan exclusivamente desde Estados Unidos a darle las lecciones y le toman examen, ¿no?, cada 2 semanas. Eso fue lo que dijeron los padres de esta comunidad. Pero bueno, para la presidenta del CODICEN, una modalidad de este tipo, es decir, de educación en casa, homeschooling, no está habilitada en el país. Más allá de este debate, ¿no?, en torno al derecho o no de poder educar a los hijos en casa, hay que recordar que el abogado de esta comunidad menonita habló de los cambios de la LUC y la posibilidad de que se habilitara el homeschooling. Vamos a indagar un poco en fácil desviarse en las distintas comunidades menonitas que viven en nuestro país. Los primeros llegaron partiendo desde Alemania hace más de 75 años, así que vamos a conocer un poco la historia. Y es por eso que recibimos en estudios a Helmut Bachmann, pastor de la Iglesia Menonita de la Costa y líder, presidente de la convención de las 4 congregaciones de origen alemán. Bienvenido a Fácil Desviarse. Muchas gracias. Podríamos hacer quizá, para empezar, esa distinción. Ahora que los menonitas están en agenda en nuestro país, la comunidad menonita con la que está teniendo problemas, la ANEP, es proveniente de Estados Unidos. Uh-huh. Tu comunidad y las comunidades que se instalaron en este país hace ya más de 7 décadas son provenientes de Europa, específicamente de Alemania. Sí, directamente vinieron en el 48, después de la Segunda Guerra Mundial, como refugiados de guerra, digamos, a este país. Y bueno, como bien se decía, sí, hace un año celebramos los 75 años de esa llegada, recordando, digamos, y recordando los valores, las peripecias, digamos, de alguna forma que llevaron a esa gente a, digamos, querer escapar de la Europa posguerra, pero también honrando a esos pioneros y recordando y agradeciendo al país que nos recibió o recibió a nuestros antepasados. Uh-huh. en ese momento. ¿No? ¿En qué año exacto, preciso, estamos hablando? Estamos hablando de octubre de 1948. Uh-huh. Octubre de 1948. Ahí Bien. está. Ahí llegó el primer grupo. El primer grupo. Ahí está. Quizás antes de meternos en la génesis local, de forma sintética, ¿no? Uh-huh. Dentro de ese gran paraguas del cristianismo, ¿no? Los menonitas, ¿en dónde los ubicamos? Como protestantes evangélicos, uh-huh, posteriores a la reforma luterana de 1500 y algo. 1517 fue la reforma de Lutero, 1536 más o menos surge Menno Simons, que es el líder, digamos, de esta comunidad, pero ya en una expresión de lo que había varias corrientes que querían profundizar esa reforma iniciada por Lutero en aquel tiempo, y entre sus grandes distinciones quizás era el bautismo de adulto, el bautismo de fe. Por eso lo de anabaptistas, digamos. Exactamente. Entonces, dentro de esos anabaptistas surge, digamos, Menno Simons también se separa de la Iglesia Católica. Y a partir de ahí surgen, digamos, los llamados menonitas, porque quienes seguían a ese líder. Se fueron desarrollando y hacia un siglo y algo después se formaron otras corrientes, y ahí hay una reforma adicional interna de los menonitas que promulga Jacob Ammann, y que de alguna forma genera, digamos, ante su apartamiento la comunidad Amish o
digamos lo que hoy se conoce y muchas veces Claro, tiene. la comunidad Amish es una derivada, digamos, un apartamiento de la comunidad originada por reforma de Lutero. Ahí está. Pero en sí, digamos... Después hay otra comunidad más que son menos conocidos, que son la de Hatter. Sí, ellos nos iniciamos bastante juntos. Digamos, en los 1500. Sí. Sí, después ellos fueron por otros caminos también. Pero digamos, hoy los que mantienen el nombre de menonitas, de alguna forma cabe un poco diferenciar ahí algunas corrientes que hubo a lo largo de los años y que en este caso hace más de 3 siglos, digamos. Perdón, el bautismo de fe, ¿no? El bautismo de fe, es decir, claro, que uno opta por claro, digamos, el bautismo y no que se lo imponen. Esa es la gran diferencia, claro, entonces, con otras corrientes. Hay tres pilares, digamos, de ese anabautismo y lo que nos caracteriza, digamos. Jesucristo es el centro de nuestra fe. Queremos vivir esa fe en comunidad, o sea que la vida en comunidad de nuestra fe es el centro de nuestra forma de vivir, y queremos, o sea, el centro de esa vivencia es la reconciliación. La reconciliación con Dios y con los demás. Y en ese vivir en paz, digamos, también hay todo un tema de lo que es la no violencia. El pacifismo, ¿no? O sea, que caracteriza mucho a la comunidad. Quería preguntarte otra cosa. Buena parte del protestantismo practica lo que es el sacerdocio universal, es decir, uno puede ser un pastor, si se quiere, porque uno es capaz de interpretar la Biblia sin la necesidad de intermediario, es decir, sin una iglesia de por medio. Eso también, en definitiva, define a la comunidad menonita. Sí. Helmut, porque tenemos también en línea, de forma digamos, telefónica, a Penner Berndt, que es de la colonia El Ombú. Hay que decir que tú presidís las 4 comunidades. Está la del Ombú, fundada en 1950, Gartental del 52, Colonia Delta del 55 y la de Colonia Nicolich. Bueno, el caso de Penner es... de Ciudad de la Costa hoy. Sí, exacto. O sea, vivimos algunos en Colonia Nicolich. Pero y Penner es de Colonia del Ombú, y le damos ya las buenas tardes, agradecerle por estos minutos. ¿Qué tal, Penner Berndt? Muy buenas tardes, muy bien. Muchas gracias por la posibilidad de conectarnos. Para empezar, ¿no? En el caso de la comunidad de El Ombú, ¿estamos hablando de la primera en crearse en nuestro país? Exacto, fue la primera colonia donde llegaron las primeras tierras que se compraban para los pioneros que vienen en el 48. Y concretamente, ¿por qué abandonan en el 48 el país? En Alemania, por la guerra. Por la guerra. Sí. ¿Y qué posibilidades tenían en ese momento los menonitas en cuanto a países que abrían sus puertas? Porque Uruguay fue, de los pocos que en su momento le permitió a ustedes, a su comunidad, asentarse. Sí, ellos cuando se juntaron en Dinamarca, Alemania, para salir, tenían el permiso verbal del cónsul uruguayo. No estaba habilitado la llegada al Uruguay. Iban a destino Paraguay. Y un día antes de llegar a Puerto Montevideo, les llega la noticia de que Uruguay recibe este grupo de personas que venía de Prusia. ¿No iban a otros países como Canadá, Estados Unidos, por los requisitos que en esos países le imponían a los menonitas, no? Sí, una de las... no, desconozco. Una de las grandes virtudes, digamos, y va nuestro agradecimiento de generación en generación, que lo queremos transmitir a este país, de que estuvo dispuesto a recibir a las viudas, a los enfermos y a los ancianos, digamos, como consecuencias de la guerra, ¿no? Entonces, en esa apertura pudieron establecerse nuestros antepasados y después seguir formando, criando, digamos, desarrollando su vida y desarrollando la vida en familia,
la vida en comunidad y de fe, en base a los valores de fe, y así criar a sus hijos también, educándolos en esas comunidades y digamos, ya desarrollando lo que es la enseñanza que recibimos nosotros personalmente también, habiéndome criado en una de las colonias. Sí. Penner, en el caso de El Ombú, en Colonia, ¿cuántas personas son actualmente? Y si se quiere, ¿cómo se diferencian de las otras comunidades? Si es que tienen alguna particularidad ustedes. Y si acá somos alrededor de 200 personas, más todas las personas que viven también por situaciones de trabajo, todas esas situaciones también se aumenta un poco más. Uh-huh. Diferencia con otras comunidades. Sí, que la base principal siempre ha sido la fe, y desde un comienzo le fue muy claro a nuestros antecesores, o sea, nuestros padres que vinieron, que solos no les era posible, eran muy débiles. Entonces, desde un comienzo se creó la cooperativa, por medio de la cual, entonces son los dos puntos importantes. La congregación, o sea, la fe, la escuela es el otro pilar que desde el comienzo estuvo, y la cooperativa, los tres pilares de nuestra comunidad, ¿sí, no? Penner, te aprovecho para hacerte una pregunta, porque sé que en 2-3 minutos te tenemos que liberar, ahí vamos a hacer una tanda y vamos a continuar hablando con Helmut. ¿Qué tan gregarias, por decir, buscar un término, una definición, eso es una comunidad menonita? ¿Es la comunidad, por ejemplo, que tú integrás? ¿Qué tal que? No entendí bien. Gregaria. O sea, tan cerrada en el sentido de compartir determinados valores, pero ser poco abiertos al interrelacionamiento con el resto de los ciudadanos, digamos. Bien, ahí tenemos un pequeño conflicto a veces, porque nosotros nos pensamos que estamos abiertos y los que no son de nuestra comunidad dicen que no estamos abiertos o no estamos del todo abiertos. Pero sí hay apertura, por supuesto, tenemos nuestras costumbres como descendientes de alemanes, pero no solo de eso, también de fe y de comunidad. Son distintos puntos que nos identifican formando una sociedad, y como todo grupo que forma una amistad, una convivencia hacia afuera, si bien recibe los que vienen, pero siempre el entrar en un grupo lleva su tiempo. En ese sentido, están todos bienvenidos acá. Uh-huh. Estamos abiertos, o sea, nosotros estamos a la vuelta siempre. Pero lleva su tiempo en el sentido, por ejemplo, de si yo quisiera, no sé, asistir cada tanto a esta comunidad, a esta colonia agrícola, yo qué sé, para compartir un rato, vamos a imaginar, de música, de conversación, de hacer un asadito, pero no tengo nada que ver con las convicciones religiosas, además, pongámosle, soy un ateo o un agnóstico. Ese grado de confianza es simplemente un grado de confianza que se tiene con cualquier otra persona que uno haya conocido y tiene una amistad, punto, no hay más cosa rara que eso, digamos. No, por favor, bienvenidos. Si gustan venir a visitarnos, también, bienvenidos. Claro. Penner, no te van a... Ojo, te cae con el cajón peruano, una gira de asado y te agarra un tremendo bolonqui. No. Capaz que en este momento necesito ahondar en mi fe. Sí. Nunca sabes. Y no vuelvo más. Penner, hablaste de escuela, hablaste de fe, de cooperativismo, de escuela, como los pilares de la comunidad. Sobre cooperativismo y sobre la producción a la cual se dedican, estamos hablando de la industria láctea, y sobre la escuela, cuando hablas de escuela, ¿de qué estás hablando? De la escuela, o sea, prácticamente la primaria. Uh-huh. O sea, nosotros aquí, nuestros padres, prácticamente nunca se cortó lo que fue la fe ni la enseñanza. Uh-huh. También cuando estaban refugiados, cuando estaban en el barco, cuando
el primer grupo que llegó antes de tener estas tierras acá se dividió entre Colonia un grupo y Arapey un grupo. En todo lugar siempre hubo enseñanza, y en Colonia también nuestros padres vistieron túnica y alpargatas para ir a la escuela local. La escuela pública, Y o sea, hoy- siempre iban a la escuela pública. Sí. Ujú. Y ahora digo, nosotros acá se empezó la escuela con maestros que vinieron, pero ya en el 1952, o sea, en el 50, se compró estas tierras, y en el 52 ya se recibió el permiso de la ANEP de tener nuestra escuela privada menonita del Ombú número 2. Así es el nombre que está registrado y es autorizada en Uruguay nuestra escuela. Es una escuela habilitada, digamos, Sí, que, sí, que- sí, que sí. da, digamos, el programa de la ANEP. Y esa experiencia se fue multiplicando, repitiendo en las demás Comunidades. colonias, sí. Y son maestros, digamos, egresados de magisterio. Sí. O sea, la escuela es autorizada. Autorizada. Autorizada, pero hacen enseñanza Autorizada. religiosa también en la escuela. Sí. ¿Cómo? Hacen enseñanza religiosa en la escuela. Es un devocional al comienzo, luego tienen el alemán y el español. Hay una maestra en alemán y una maestra en español. Ujú. Tenemos visitas de las inspectoras de la ANEP. En este tiempo estamos teniendo 2 visitas al año, y lo más probable es que la semana que viene nos visita nuevamente una inspección acá en la escuela. Bien. En ese sentido estamos en relación siempre con la ANEP y cumpliendo también con los requisitos. Bien. Te agradecemos mucho por estos minutos. Sé que tenés que hacer otras tareas. Así que, bueno, por lo pronto, Penerberg, de la colonia El Ombú, de la comunidad menonita, gracias por estos minutos. Con Helmut Bachmann vamos a seguir conversando después de la tanda, ahondando un poquito más sobre estas comunidades menonitas en Uruguay y sobre todo las diferencias que hay con esta comunidad que ha estado, digamos, en la mesa de noticias por sus discrepancias con la ANEP al no permitir que sus hijos vayan a la educación pública. Gracias, Penerberg y Helmut. Tanda y seguimos, ¿te parece? Dale. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad. Saludos. Ahora sí seguimos conversando con Helmut Bachmann, pastor de la iglesia menonita de la costa y presidente de la convención de las 4 congregaciones menonitas de origen alemán. Estamos tratando de primero conocer un poco de la raíz de los menonitas, su asentamiento en Uruguay y meternos un poco lentamente en las costumbres particulares que tienen ustedes como comunidad. Sos ingeniero eléctrico, pastor e ingeniero eléctrico. Electrónico. Electrónico, sí. Sí, sí. Digo porque hablaste de una raíz común con los Amish. En el caso de los Amish muchas veces reniegan incluso de la electricidad. En el caso de los menonitas no. Manejan autos, Sí. tienen Sí. televisores, pero ¿qué restricción? Igual, están, digamos, mucho más emparentados con el común de los mortales, por decirlo de alguna forma. Sí. Pero igual tienen alguna restricción con respecto a los consumos de entretenimiento, consumos culturales, ¿o no? Lo que de repente nos limitamos en lo que no nos edifica Ujú. en nuestra forma de vivir, digamos, y lo que de alguna forma está en contra de nuestros principios y valores éticos, bíblicos. Entonces tratamos de evitar ese tipo de consumo, pero... ¿Cuál sería, para poner un ejemplo a la audiencia? Y a ver, películas de algún índole sensual, etcétera, ese tipo de cosas tratamos de, digamos, y tratar de, o sea, pero no va tanto en lo que no se le impone prohibiciones, sino que tratamos de promulgar lo que edifica. Y automáticamente uno, cuando aprende qué es lo que me edifica y qué es lo que no me conviene, elige el camino, elige lo que quiere consumir, elige de qué alimentarse, digamos, en lo que es el mundo del entretenimiento, el mundo de las redes, etcétera. Lo que pasa es que hoy es todo sexual prácticamente. Bueno, por eso, es una lucha que hay que aprender a convivir, pero lo que nosotros decimos es que como creyentes, como personas de fe, no queremos vivir aparte del mundo, sino que Jesucristo nos mandó a vivir en el mundo, pero
compartiendo y viviendo ejemplos de vida que digamos, sigan ese ejemplo que él nos dejó. Y esa es una lucha permanente. Son fronteras difusas, ¿no? Yo pienso, Sí. para poner un ejemplo bien gráfico, ¿no? Un adolescente o una adolescente menonita, ¿no? Que escucha Tini. No sé si ubica la artista Tini. Bueno, es una artista que canta pop, pero también que tiene, digamos, coreografías que pueden entrar dentro de ese paraguas de lo sensual. Ahí cómo se trabaja con los jóvenes en la comunidad. Y hay reuniones de jóvenes semanalmente, hay reuniones de adolescentes, o sea, diferenciamos lo que son los adolescentes de 12 a 15 y después de 16 en adelante, y hay programas específicos donde se atienden, digamos, charlas, se edifican, se hacen talleres, pero también, digamos, actividades recreativas y todo. O sea, se le pretende dar, digamos, atención y entretenimiento dentro de lo que es un grupo, y a partir de ahí ir solidificando, digamos, afirmando los valores, la identidad de los chicos para que ellos puedan manejarse, porque es imposible hoy controlar desde el lado del control, sino desde el lado de la edificación. Queremos influenciar una generación que va a seguir viviendo sus luchas como las vivimos a diario, pero tratando de estar, digamos, desarrollar una vida en sociedad, en comunidad, digamos, en una vida normal como el común de los mortales, como decía, pero digamos, con esos lineamientos y con esas... ¿Creen que tienen una posición inclusive más de rechazo contra la homosexualidad, por ejemplo, que el catolicismo? Nosotros amamos a las personas, pero rechazamos el pecado, ¿sí? Dios ama al mundo, Dios ama al pecador, y no hay pecado suficientemente grande que no pueda ser redimido por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Pero entendemos que la palabra de Dios enseña una forma de vida que rechaza lo que es la vida de homosexualidad. Entonces es la conducta y no a la persona. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, con una persona que integrase una comunidad menonita y en un momento se declara gay? ¿Es una persona que puede seguir viviendo dentro de esa comunidad? Una cosa es seguir viviendo si se convive en una comunidad en lo físico, pero se va a tratar de trabajar con esa persona para acompañarla en ese proceso de poder entender por qué llegó a donde está y tratar de rescatarla de donde de alguna forma se ha desviado, ¿no? Entonces es el modelo de dejar las 99 y... ¿Han trabajado con alguien que, digamos, que tuvo no ese personalmente, desvío? no nos ha tocado, pero nos estamos preparando. Hay gente sí que está que ha acompañado a chicos que han luchado con ese tipo de situaciones, y se acompañan, y entendemos que, digamos, la tentación es común a todos, pero sosteniéndonos firmemente de Cristo, de lo que Él nos dejó, porque cuando... Pero no existe tal cosa como el gay menonita. Es decir, si uno de esos adolescentes... nosotros tratamos de... Se casa, vamos a decir, con una persona del mismo sexo, pasa por el registro civil en nuestro país, que obviamente pertenece y fue criado dentro de una comunidad con la cual ha creado lazos afectivos que van más allá también de las convicciones religiosas. Es decir, ¿qué pasa con esa persona? O sea, ¿queda vinculada solo a su núcleo familiar? ¿Puede quedar vinculada a las familias que conforman una comunidad? Por eso comentaba hoy que es un vínculo social, físico, y el vínculo espiritual. En lo espiritual, evidentemente, entendemos que esa persona no está viviendo en una situación que no agrada a Dios. Por lo tanto, vamos a estar tratando con el pecado, pero amando a la persona. Perfecto. Helmut, no... Parame, me queda una... Sí. ¿Viste el Rescatando al Soldado Ryan?
Sí, no sé qué parte te refieres. No, está bien, digo por si el pacifismo, ¿no?, que define sobre todo a muchas de estas comunidades, ¿no?, anabaptistas, y también a los menonistas, que obviamente los ha llevado en muchas veces a tener que enfrentarse ante la conscripción, ¿no? Así cuando quieren plantear el servicio militar obligatorio, hasta qué punto después también hay un rechazo a lo que de alguna manera es un producto cultural de entretenimiento, pero que nunca sabes si es en definitiva algo que está glorificando la guerra, ¿no?, o la está condenando. Entonces, las películas de guerra, por ejemplo, ¿son algo que pueda ser medianamente difundido en sus comunidades o es al revés? No, se pueden ver, digamos, o sea, las hemos visto todos, películas de guerra. No es algo ajeno porque es algo propio de nuestro pasado, de nuestra historia, Claro. de la historia de nuestros antepasados. Sí, lógico. Sí, o sea, convivieron con la guerra, trataron de, digamos, tener de repente posiciones, no en el frente de batalla, sino en otras, cuando no pudieron evadir o evitar tener que alistarse. Pero en sí, digamos, las comunidades menonitas trataban uno de los temas antes de ir a un país y de ir, digamos, a expandirse dentro de Europa. Uno de los puntos era el pacifismo y el no tener que formar parte del servicio militar. Después, a lo largo de la historia, hubo digamos, grises, digamos, entre blanco y negro hubo matices, hubo grises que no desconocemos, pero digamos, los lineamientos de que hoy buscamos la paz y entendemos que siempre debe haber una oportunidad para buscar la reconciliación, para buscar la paz. Por eso de esos 3 pilares que les mencionaba al principio, el tercero es buscar la reconciliación. Bien. De la persona con Dios y entre las personas, entre las comunidades y más allá, digamos. O sea. Helmut, un poco el disparador de esta nota es a propósito de esta situación que se está dando en una de las comunidades menonitas, que es la de Florida, que tiene origen norteamericano en realidad, ¿no? Y si uno rastrea, digamos, los conflictos que se han dado entre las comunidades menonitas en Norteamérica y la educación pública por lo general, se termina yendo por el lado de que quieren evitar que los hijos de la comunidad entren en contacto con, por ejemplo, la teoría de la evolución. Y es por eso que apelan al homeschooling, o sea, a una educación particular donde se enseñen los valores y las tradiciones propias de los menonitas. Antes de llegar a la comunidad de Florida, ¿no? En el caso de ustedes, en las escuelas donde participan de forma, digamos, periódica los hijos de la comunidad, ¿se da la teoría de la evolución y cómo tratan en todo caso ese tema después a la interna de las familias? No me acuerdo del programa de primaria, de lo que se enseña allí, pero claramente se enseña lo que nos exige, digamos, ANEP hoy enseñar. Y aunque no fuese en primaria, cuando vamos al liceo público, tarde o temprano nos vamos a confrontar. Entonces no es... Tarde o temprano vamos a tener que leer a Darwin. Claro, exactamente. O sea, entonces no, pero es un dato de la historia de lo que es una teoría. Y nosotros enseñamos que la Biblia dice que Dios es el creador del mundo, de la tierra, del hombre, y a partir de ahí, digamos, enseñamos el creacionismo, digamos, de Dios, y eso se va alimentando a lo largo de nuestra vida y de la convivencia, de la vida de fe, digamos, que vamos alimentando semana a semana y en la lectura diaria. Pero ¿qué pasa en un examen cuando un menonita escribe sobre la teoría de la evolución, ¿no? Y lo presenta como un hecho fáctico? O sea, hay que contestar la pregunta del profesor y no la convicción. Es la primera enseñanza. Exacto. Seguramente pase por algo así, no lo sé. Pero no creen en la evolución. No, ustedes claro, son creacionistas, claro. eso es evidente. Sí, por eso. Entonces digo... Claro, sí. Tampoco vas a contestar lo que tú quieras, ¿no? Como si me preguntan. O sea, si la pregunta es esto,
bueno. Claro, ¿De qué pero trata ¿cómo se creó la Tierra? La descripción pregunta de es, en ciencias, ¿cómo se creó la Tierra? Esa es complicada. Porque Bueno, va a mentir Hay también. dos posturas. Una es la creacionista Claro, y otra claro. es la de ¿no? No, está claro. Ustedes son creacionistas. Y no quiero olvidarme igual de digamos, la experiencia de la comunidad de Florida. Ahí ellos optan por no mandar a la educación pública a sus hijos, entre otras cosas por este tema, para que no tengan, digamos, un acercamiento a la teoría de la evolución. No lo sé. No lo sabes. No lo sé porque no tengo contado. O sea, no sé exactamente la argumentación de ellos en base a estos temas. De repente, esto es una, pero puede haber otras también, ¿no? O sea, la influencia de lo que son otros temas, pero no lo sé. O sea, me imagino otras áreas de influencia. Ya te digo, no quiero entrar en ese tema porque no tengo, digamos, los argumentos. Te voy a hacer una pregunta un poco más complicada. La voy a plantear un poco en tono de caricatura, ¿no? Porque uno ve algunas posiciones y dice, evidentemente no. Pero después, si ve otras posiciones, podría decir, evidentemente sí. ¿El menonita es más zurdo o es más facho? No, yo creo que el menonita tiene que ser tener la identidad afirmada en la fe cristocéntrico, en esa identidad que me da Dios, y de que esa vida de fe la pueda desarrollar al servicio de la comunidad en la que me toca servir, en la que me toca estar. El voto después, o sea, nosotros no creemos que un país se salva por el color de sus del partido político de turno, sino que un país se salva cuando un país se vuelca o entiende que hay valores más allá, y esa es la fe en Cristo, y de ahí se va desarrollando un modo de vida, digamos, que lo vivimos nosotros en Chico, en nuestras comunidades, donde no hay violencia, Pero, por ejemplo, un partido que aboga por la despenalización del aborto, un menonita nunca lo va a votar, por decirlo de una manera. Seguramente no, pero quiero decir... Pero tampoco es una garantía de que, por ejemplo... Voy a dar un ejemplo. Vayan a votar a la Unión Cívica en Uruguay porque es un partido fundado por católicos y en definitiva somos todos cristianos y allí están representados los valores más cercanos. A ver, los partidos políticos arman sus programas de gobierno, los respetamos y vamos a elegir, cada uno va a elegir libremente. O sea, nosotros jamás desde digamos, los líderes de la comunidad vamos a estar diciendo, enseñando, digamos, propiciando... ¿No bajan línea? ¿Cómo? ¿No bajan línea los líderes de la comunidad? No. Sobre temas políticos, no. Sobre temas políticos, no. Sobre principios de vida, sí. Y dentro de eso, cada uno es libre de elegir, ¿verdad? Entonces, porque ¿quién te dice que el que hoy defiende o está en contra de la ley de aborto, mañana pueda estar a favor por negociaciones políticas, quién sabe por qué, de la eutanasia, por decir algo? Nosotros defendemos los principios que están éticamente arraigados en la Biblia. Que rigen su religión, sí. Claro, o sea, entonces Helmut, va por ahí. Perdón, a ver si podemos tratar de acercarnos por lo menos a esas diferencias que existen entre las comunidades menonitas en Uruguay. Tenemos las comunidades alemanas, tenemos esta comunidad de Florida, que es de origen norteamericano, y que es la que está, digamos, en el centro de la discusión porque hay familias que han decidido no enviar a sus niños a la escuela. ¿Por qué? ¿Por qué se da esa particularidad en esa comunidad? O si tú puedes aventurar alguna explicación o acercarnos a las particularidades de esa comunidad en particular. No tengo, digamos, como te decía, no conocía esa comunidad previo a digamos, a lo que surgió en este tiempo. Te enteraste con la noticia. Pero Me sí enteré conoces con la las comunidades noticia, menonitas digamos, o sea, norteamericanas. puedo imaginarme muchos escenarios, pero recién de repente tendríamos que tener un acercamiento con ellos porque hay tantos grises dentro de los extremos, y he visto, por ejemplo, inclusive en las noticias, las películas que, o sea, muestran tramos de filmación
que claramente son montados porque no son de aquí. Si mirás el trasfondo de las montañas, no hay en Uruguay, digamos, no es el paisaje de Florida que me están mostrando. Claro. Entonces yo no sé si ellos tienen esos carruajes, más bien pienso que no, pero por otras cosas que he escuchado. Pero entonces digo, ¿cuáles? No. Pero si hay diferencias entre las alemanas y las norteamericanas. ¿Cuáles son las diferencias? Pero también hay digamos, comunidades, congregaciones que se fueron formando desde la década del 50 a la fecha, y hay 15, 16 congregaciones adicionales en el cono urbano de Montevideo, en Piriápolis, en otras zonas, que es la Convención de Menonitas, y después hay otra convención más que no sé bien cuántas iglesias tienen, pero entonces por eso digo, no somos la única, de repente es quizás más llamativo porque, bueno, fuimos los primeros que llegaron, nuestros antepasados, los primeros que llegaron. A partir de ahí hubo esfuerzos misioneros porque, vale decir, nosotros no llegamos solos también. Los menonitas de Estados Unidos, en el Comité Central Menonita, fue el que se aventuró a ir a Europa a juntar, digamos, a los menonitas que estaban desperdigados, porque muchos habían ya tenido que huir de sus tierras y estaban buscando lugares de arraigo. Ellos los juntaron y, digamos, dieron la oportunidad, o digamos, dieron la posibilidad de salir y ir hasta venir a Uruguay, digamos, con la historia que contábamos hoy, ¿verdad? Entonces, pero después las mismas iglesias, congregaciones norteamericanas mandaron misioneros a estas tierras y se fueron formando otras congregaciones de habla hispana, ya como iglesias misioneras, que hoy están vivas, activas, en expansión, y tenemos un contacto fluido, inclusive muchas actividades en conjunto con otras congregaciones de la región, digamos, de Sudamérica. Helmut, para cerrar, en el asunto de ir en contra del progreso tecnológico, ¿eso existe dentro de los menonitas? ¿Es más de los Amish? Es más de los Amish. Pero hay menonitas que también van en contra. Bueno, pero ahí es de la gama de los grises, digamos, de esa tendencia, y no de los que nosotros conocemos. Claro. O sea, el progreso está bien, acompañamos, ayudamos al desarrollo del país. Hay empresas pujantes dentro de nuestras comunidades, como basadas inicialmente en el cooperativismo, como mencionaba Bernd hoy al inicio, emprendimientos de origen, digamos, con producción láctea, como podría nombrar alguna, digamos, y de otro tipo de emprendimientos que fueron, digamos, parte de esa inserción en la sociedad que tuvimos todos, y los que de alguna forma vinimos a estudiar acá y no nos desarrollamos, no estudiamos una carrera que fuese, digamos, de fin agrícola. Y bueno, me desarrollé o trabajé. Caso, claro, ingeniero electrónico. Claro, en otras. Igual vas a pasar frío cuando tengas que volver a Colonia Nicolich con el carro ese con dos viejos percherones que dejaste aparcado con algo así, en la pero calle. no negro y sin sombrero fui a la escuela. O sea, yo de chico, pero estamos hablando de la década del 60. Colonia Nicolich con el campeón del siglo cambió radicalmente, ¿no? Cambió. ¿Es de Peñarol? ¿Los menonitas son más de Peñarol o de Nacional? Bueno, no sé, ahí también hay libre albedrío. Helmut Bachmann, pastor de la Iglesia Menonita de la Costa y líder de la Convención de las 4 Congregaciones de Origen Alemán. Gracias por estos minutos de Fácil Desviarse. Muchas gracias por la oportunidad y, bueno, Dios lo bendiga. Fácil Desviarse.